hermanos. Así que, pastor, tiene usted la palabra. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Yo diría, como dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Quisiera que leyéramos con toda tranquilidad algunos versículos bíblicos. Yo menciono el versículo bíblico y ustedes lo leen. Para eso voy a dar una espera breve. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, el autor dice a la iglesia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esta es una exhortación del apóstol San Pablo para no dejar de congregarnos. Con pandemia o sin ella, Dios ha señalado que este es un deber de todo cristiano. A algunas iglesias en Estados Unidos, he sabido, no les ha gustado eso de quedarse en casa. Están listas a colaborar, pero no aceptan esto como una orden del gobierno. Sobre este planeta, nadie puede prohibirnos que nos congreguemos. Quizá la mayoría de las iglesias han aceptado que la cuarentena es una medida excepcional, pero se espera que las cosas vuelvan a ser propicias para reunirnos. Si no hubiera esta medida de emergencia, nuestro compromiso hoy era congregarnos de cuerpo presente en nuestro lugar de culto. Pero ante la imposibilidad de hacerlo físicamente, nos hemos estado reuniendo espiritualmente, y al hacerlo estamos cumpliendo el mandamiento. Sin embargo, alguien puede decir que un culto virtual no es tan importante, porque no es lo mismo que reunirnos en la calle 100, es decir, el lugar de nuestra sede. Nosotros los pastores consideramos que el Señor nos ha dejado un mandato consistente en alimentar el rebaño de Dios. Y nos preparamos para el día en que tengamos que rendir cuentas al Señor por nuestra labor. Nuestra gran preocupación es dar el alimento espiritual a su tiempo. Así que esta es nuestra responsabilidad sobre la cual el Señor nos pedirá cuentas algún día. ¿Cómo alimentar el rebaño en tiempos difíciles? Por ejemplo, bajo persecuciones como las que se han visto en los países comunistas o musulmanes, o bajo condiciones pandémicas como la que estamos afrontando en esta época, que impiden congregarnos físicamente. En los tiempos de Pablo no había internet. ¿Cómo predicaba el apóstol a las iglesias distantes? Inicialmente él estuvo de cuerpo presente en las congregaciones, pero luego cuando se trasladó a otros lugares y necesitaba dar enseñanza o doctrina, lo hizo mediante cartas pastorales, cartas que podían durar meses en llegar a sus destinatarios. Para un ejemplo de esto nos podemos mirar Colosenses 4:16. Carta a los Colosenses 4:16, capítulo 4, versículo 16. Dice en esta carta el apóstol, refiriéndose a lo que ha escrito: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,
le dice a la iglesia que estaba en Colosas: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. El apóstol pide que la carta sea leída en la congregación y que también se lea en la iglesia cercana de la Odisea. Recomienda también que se lea la carta que él había enviado a los tesalonicenses. Uno lee en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, al final del escrito, dice Pablo: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. De manera que esta epístola que el apóstol escribe a los tesalonicenses debía ser leída en voz alta a la congregación. Así que Pablo enfatiza el hecho de que por todos los medios posibles, toda persona en la iglesia debía escuchar la carta. Por eso dice: os conjuro. Es como si dijera: háganlo bajo juramento, lo cual implica que si no lo hacían, eran culpables. Todo esto muestra el deseo de Pablo que, basado en su autoridad apostólica, los hermanos fueran edificados espiritualmente. Hoy, si no nos podemos congregar físicamente para oír la palabra de Dios, vamos a predicarla por medio virtual para que de todos modos la palabra sea predicada y escuchada, como lo hemos venido haciendo. En Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol dice en su carta: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando el Señor nos da oídos para oír, se producen todos los efectos del Evangelio, pues nos damos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos y acudimos al Señor por su perdón. Ese es el efecto de la palabra de Dios cuando es aplicada por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Pablo ministró a las iglesias de Corinto mediante 2 cartas. La iglesia de Corinto tuvo muchos problemas. Uno de ellos fue la inmoralidad sexual. Había en la iglesia alguien que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y parece que la iglesia no estaba tomando en serio este pecado. Y Pablo escribió entonces la primera carta a los Corintios, la cual en el capítulo 5, versículo 4, ¿qué nos dice? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4. Nos dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Pablo quiere que la iglesia de Corinto expulse de inmediato a este hombre inmoral, sin vergüenza. Le dice que tengan una reunión congregacional, como si él mismo estuviera presente, porque en el versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En la reunión entonces deberían de invocar el nombre de Jesús, como dice el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor prometió estar presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. De manera que el apóstol Pablo estaría presente en espíritu, dice aquí, para la toma de esta decisión tan importante.
La iglesia debía entender que aunque él no podía estar presente físicamente, lo estaría espiritualmente, y eso tenía la misma validez. Es como si les dijera: hagan de cuenta que yo estoy allá. Sé que para esta decisión tan importante ustedes me quisieran tener allá, pero no es necesario. Tienen mi aprobación. Estoy con ustedes. La distancia no significaba que las palabras escritas de Pablo se pudieran tomar a la ligera. Y eso quiere decir entonces, en nuestro caso hoy, que no porque nos reunimos virtualmente, la iglesia es menos real. Seguimos siendo la iglesia del Señor, con los mismos compromisos, ya sea que nos podamos congregar físicamente o no. Tenemos el mandato de congregarnos. Para ello, entonces, debemos santificar el día del Señor. Santificar el día del Señor. Y para santificarlo, que es el día domingo, debemos tener algunas cosas claras. En primer lugar, Dios mismo descansó en el séptimo día. Dice la Escritura: Dios descansó en el séptimo día. Leemos en Génesis capítulo 2, versículo 2, lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es como si Dios nos dijera: sí, yo descansé. ¿Por qué no siguen el ejemplo de su Padre Celestial? Habiendo terminado todo mi trabajo de creación, descansé el séptimo día. Así ustedes, habiendo hecho todo su trabajo en 6 días, deben descansar y dedicar el séptimo día para mí, para santificarlo. La primera cosa entonces para santificar el día del Señor es entender que Dios mismo descansó. Un segundo punto es que es un día bendecido. Ahí en Génesis capítulo 2 versículo 3 sigue diciendo: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios no únicamente apartó el séptimo día, sino que lo bendijo. Así que no solamente es un día para honra de Dios, sino un día de bendición para nosotros. No solamente es el día cuando adoramos a Dios, sino también el día cuando Dios nos da su gracia. Nos la da todos los días, pero en este día en que nos congregamos es especial. En este día Dios derrama bendiciones desde los cielos, así que somos los más beneficiados. Guardar este día con devoción trae una bendición sobre nuestras almas, nuestra situación, nuestra familia. Al contrario, no guardarlo trae una maldición. En Jeremías 17, Jeremías capítulo 17, versículo 19, leemos lo siguiente. Jeremías 17, 19. Dice: así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo,
y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Porque en aquel entonces había un gran comercio. Entonces, generalmente las ciudades antiguas tenían puertas principales que las cerraban en las tardes. Tenían murallas y puertas. Entonces los mercaderes entraban y salían por estas puertas. Yo le dice al profeta, párese en las puertas y predique y dígale a toda esta gente que está comerciando y entrando mercancía en el día de reposo. Y el versículo 24 dice, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entonces prometería la bendición. Pero abajo en el versículo 27 dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Profecía que se cumplió, porque recordemos que Jerusalén fue invadida y quemada completamente por su pecado de desobediencia. En ese caso, también dice la Biblia que Dios maldice las bendiciones cuando nosotros no hacemos caso. En Malaquías capítulo 2:2 hay otro pasaje importante. Malaquías capítulo 2:2 dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Así que este día que debiera ser para bendición puede convertirse en maldición para aquellos que no lo santifican. Y en tercer lugar quiero decir que también es un día de gozo. Debemos apreciar mucho el día del Señor. Este día debe ser una delicia. El profeta Isaías, en el capítulo 58, Isaías capítulo 58, en el versículo 13, él dice lo siguiente, hablando de lo mismo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, es decir, si usted se abstiene de hacer cosas, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y sigue diciendo. Es decir, no es un día para hacer nuestra propia voluntad, dice aquí. Debemos mirar este día como el mejor día de la semana. En el Antiguo Testamento los judíos llamaban al día de reposo un día de luz. Este día alumbra a todos los otros días. Este día es el sol de justicia que brilla sobre nuestras almas. Dios ha bendecido este día sobre los otros días de la semana. Es el día en que Cristo resucitó de la muerte. Para nosotros el domingo, naturalmente. Este es el día en el cual como congregación conversamos de una manera muy especial con Dios. Es el día de la fiesta del alma.
en la cual la gracia obra en nosotros. Cuando yo era recién convertido, desconocedor de las Escrituras, pero ya llamado por el Señor, me acuerdo que llegaba el día domingo y para mí era una alegría. Yo me levantaba, me arreglaba, me ponía el mejor vestido y me iba deseoso y gozoso a escuchar la palabra de Dios, porque había visto la verdad y era mi esperanza. En este día generalmente Dios nos habla como congregación. En este día los cristianos caminan con Dios de manera muy especial. En este día nuestros sentimientos son avivados. Nos aprovisionamos de la abundante gracia de Dios. Este es el día en el que la maldad se debilita porque la palabra se predica y Satanás es derrotado por la palabra. Así las cosas, nosotros debiéramos prepararnos para el día del Señor. Un misionero bautista que vivió en Jerusalén por este tiempo, en esos días vivió, observó cómo los judíos guardan el día de reposo y así lo hacen hoy. Cualquiera que tenga la bendición de visitar Jerusalén en estos días y estar un fin de semana se va a dar cuenta de eso. Claro, para los judíos sigue siendo el sábado. Alrededor de las 3 de la tarde, todos los viernes, la gente inmediatamente se empieza a preparar, corren a los supermercados, compran los alimentos necesarios. Hay mucha gente que se va amontonando, dijéramos, para estar comprando en los supermercados sus víveres, y hacia las 5 de la tarde ya empieza a hacerse en todas las compras. A las 6 de la tarde todo debe estar cerrado. Ya el tráfico decrece, las tiendas se cierran y hasta el sábado siguiente en la tarde, alrededor de las 7 de la noche, es que nuevamente empieza la actividad comercial. Los buses inician nuevamente un servicio, aunque algo limitado. Eso es el testimonio de alguien que está allá, que estuvo allá. Si esto hacen los judíos todavía en el día de hoy, ¿cuánto más nosotros deberíamos de prepararnos? Lo primero entonces para esa preparación es levantarnos temprano para orar. Uno como cristiano no tiene por qué estar mirando televisión el sábado hasta altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso el domingo. En estos días de encierro, los psicólogos están aconsejando a la gente no echarse a la bartola, es decir, despreocupados porque van a terminar en la depresión. No. Ellos dicen, levántese, báñese y tenga un plan de actividad. Cuando revisamos los hábitos del Señor en cuanto a la oración, vemos que Él buscaba la madrugada. Lo encuentra uno en los evangelios. Dice que Él se levantaba a orar siendo muy temprano, probablemente a las 5 de la mañana. El levantamiento temprano funciona mejor para la mayoría. Y el levantamiento temprano no ocurre sin autocontrol. Y el autocontrol, dice la Biblia, que es un fruto del Espíritu Santo. Los que se acuestan temprano, se levantan temprano. Así que el hecho de que estemos en cuarentena, eso no le quita importancia a este día. Vamos a santificarlo reunidos en casa como familia. Vamos a adorar a Dios como familia. Vamos a leer la palabra como familia.
Los domingos, normalmente, cuando estamos en nuestra sede, durante la escuela dominical nos separamos por edades. Ahora, la iglesia hace un trabajo con los niños, pero la formación espiritual de los niños corre mayormente por cuenta de los padres. Estando en casa, como estos días, es una valiosa oportunidad en la cual podemos ministrar a nuestros hijos. Nos estamos conectando en línea como a las 10 de la mañana, si usted lo ha hecho. Bueno, ustedes padres pueden reunirse en la sala de su casa o apartamento un poco antes, por ejemplo a las 9, y tener lo que llamamos un culto familiar. El padre debe liderar levantando a todo el mundo para buscar a Dios. Si en la casa hay familiares o personas que no han rendido su vida a Cristo, pues es una oportunidad de dar testimonio, mostrando que este es un día muy importante para nosotros. En cuanto al tiempo, no hay afán. Después de congregarnos virtualmente, ¿para dónde se va usted? Para ninguna parte. No puede salir. Así que uno se levanta temprano, gozoso, como dice el Salmo 118, 24. Vamos a mirarlo. El Salmo 118, 24 dice lo siguiente, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y a veces lo cantamos también. Hoy es para Dios. Algunos han terminado la semana quizás con dificultades, problemas, pesares, etc. Otros no tanto. Bueno, pero hoy es el día de descanso de nuestras penurias, de nuestras preocupaciones. Hoy buscaré al Señor, a mi Padre. Pero si uno no tiene clara la importancia de este día, pues se va a levantar lleno de pereza. Porque, estamos en cuarentena. O peor, ni siquiera se conecta para este culto virtual. Por lo tanto, se está perjudicando espiritualmente. Y está violando el mandamiento de la ley de Dios. Porque no está santificando este día. Es que este mandamiento no ha terminado. Por eso está en el decálogo. Ningún mandamiento de la ley de Dios ha pasado de moda, están vigentes. Y son una guía para nuestro crecimiento en santidad. Además, quien hace estas cosas y no presta atención a este día, se priva de oír la palabra. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así lo dice con mucha puntualidad la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nos reunimos a escuchar la palabra, recibimos provecho espiritual. Esa bendición no la van a recibir los que no escuchan. Porque ahí mismo en el versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los que no creen se pierden las bendiciones. Así las cosas, hermano. Congregarnos es una manera de crecer en santidad, así sea virtualmente, mientras dura esta emergencia. El que deja de congregarse se enfría espiritualmente. Qué triste sería no tener un día de descanso físico y de reposo espiritual.
para dedicarlo a nuestra relación con Dios especialmente, aunque todos los días lo hacemos, para estar con nuestra familia, con nuestra esposa. Eso es, los únicos que no tienen un día de descanso físico y de reposo espiritual, tal vez sean los países comunistas, donde son ateos y el trabajo es su Dios. El día del Señor o domingo es para usted un día de descanso y de regocijo espiritual. Hagámonos esa pregunta. Para usted, ¿qué es el domingo? Para muchos que no tienen a Cristo en el corazón es día de calmar la resaca de la fiesta anterior, es el día de la ciclovía, es el día de 1000 cosas. Pero para nosotros los cristianos, el domingo es un día de descanso y de regocijo espiritual. ¿Lo es para usted? No caiga en las banalidades o trivialidades de este mundo posmoderno. No, nosotros somos una contracultura. Y tenemos que decir, nuestra casa, nuestra familia, sirve al Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos congregamos el día domingo y santificamos este día para la gloria de Dios, porque Él es glorificado y nosotros recibimos bendición. Dios lo bendiga.